El libro de Ezequiel es a menudo pasado por alto en la Biblia. En su tiempo, Ezequiel enfrentó desafíos significativos. Sedequías, el último rey títere de Judá, gobernaba Jerusalén con un ejército reducido. Durante el asedio de la ciudad, Nabucodonosor capturó a Sedequías y presenció la ejecución de sus hijos, marcando así el fin de la línea real. Posteriormente, Nabucodonosor ordenó la completa destrucción de Jerusalén. A pesar de estar lejos de Jerusalén, en Babilonia, Ezequiel fue llamado a predicar durante este tiempo difícil. La canción espiritual tradicional, Them Dry Bones, tiene una melodía memorable, pero en realidad trata sobre la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Dios deseaba infundir esperanza a su pueblo elegido. Debido a su maldad, Dios permitió que Nabucodonosor conquistara su tierra, llevando a la gente al cautiverio en la distante y exótica Babilonia, sumiéndolos en la desolación. La visión del Valle de los Huesos Secos aborda principalmente la situación de los hijos de Israel, pero también tiene relevancia para nuestras vidas cotidianas. Ezequiel capítulo 37 relata: La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me dejó en medio de un valle lleno de huesos. Me hizo pasar junto a ellos, alrededor de ellos. Eran muchos sobre el campo, y estaban secos en gran manera. Dios se manifestó a Ezequiel mediante la visión de un valle repleto de huesos secos. Aunque no cambió la ubicación de Ezequiel, le dio una sensación interna vívida de haber sido transportado a ese lugar. La sequedad de los huesos indica su prolongada permanencia allí. Además, sugieren que el valle alguna vez estuvo habitado, pero ya no lo está. Dios quería impactar profundamente la mente y el espíritu de Ezequiel con la aparente desesperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden llegar a ser como montones de huesos secos. Cuanto más ignoramos la palabra de Dios y las normas familiares, mayor es la probabilidad de que se conviertan en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que antes caminaban con el Señor han terminado convertidos en un montón de huesos. Se quedan estancados en lo que fueron en lugar de aspirar a lo que podrían haber sido. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4 exhorta: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ezequiel capítulo 37 versículo 3 dice: Y me dijo: Hijo de hombre, ¿estos huesos podrán revivir? Y respondí: Señor Dios, solo tú conoces la respuesta. Ezequiel expresó su convicción de que solo Dios tenía el poder de decidir si los huesos podían volver a la vida. Para él, la situación parecía completamente improbable. Al reflexionar sobre el presente, también consideramos el futuro. Si anhelamos un renacimiento, será la voluntad del Señor llevarlo a cabo, como lo hizo en los días de Ezequiel. Dios puede realizar todo lo que se propone. Él es capaz de hacer lo inimaginable. Lucas capítulo 18 versículos 27 dice: Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. En Ezequiel capítulo 37 versículos del 4 al 8, Dios instruye a Ezequiel a profetizar sobre los huesos secos, declarándoles la palabra del Señor. Dios promete infundirles vida, restaurando sus cuerpos desde lo más básico hasta lo más complejo. Ezequiel obedece, y conforme profetiza, los huesos comienzan a unirse, tendones y carne crecen sobre ellos, cubriéndolos de piel. Aunque recuperan su forma física, todavía les falta el aliento de vida. Después, Dios encomendó a Ezequiel la tarea de proclamar su palabra a los huesos inertes. Esto revela que la palabra divina posee un poder transformador. La Biblia es una fuente de vida y fe para quienes la acogen. Ezequiel fue testigo de un prodigio asombroso. Los huesos se unieron, formando esqueletos completos, luego se cubrieron de músculos y carne, y finalmente se revistieron de piel. A pesar de ello, seguían siendo meros cadáveres, sin vida pero moviéndose de forma coordinada. Hebreos capítulo 4, versículo 12, declara que la palabra divina es dinámica y poderosa, más afilada que cualquier espada. Penetra hasta lo más profundo del ser humano,
discerniendo pensamientos e intenciones. Romanos, capítulo 10, versículos 17, establece que la fe surge al escuchar la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, nos muestra cómo el profeta invoca al Espíritu Divino para revivir a los muertos. Algunos creen que la voluntad de Dios se realiza mediante la organización, un aspecto que no debe menospreciarse, ya que incluso nuestros propios cuerpos están estructurados. Aunque una iglesia esté bien organizada, sin aliento espiritual, es como un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió el mandato divino de predicar el aliento. La palabra vientos deriva del término hebreo ruach, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel comprendió que sin la presencia del Espíritu Santo, los logros humanos son vanos. La vitalidad espiritual, como el aliento de vida de Dios, es esencial para nuestra existencia, similar a la creación de Adán. El renacimiento espiritual es necesario para ser verdaderamente hijos de Dios. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel presenció un notable renacimiento cuando el ejército cobró vida. Génesis capítulo 2, versículo 7, relata cómo Dios insufló aliento de vida en el hombre, creándolo como ser viviente. Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8, enseña que el renacimiento espiritual es crucial para ingresar al reino de Dios. Lo que nace del Espíritu es espiritual. No te asombres de que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero desconoces su origen y destino. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, versículo 10 narras cómo, al profetizar como se le ordenó, el Espíritu entró en los muertos, dándoles vida y levantándolos como un vasto ejército. En los versículos 11 al 13, Dios le revela a Ezequiel que los huesos representan a toda la nación de Israel. A pesar de su desesperanza y desolación, Dios promete restaurarlos, sacándolos de la tumba y devolviéndolos a la tierra prometida. Esto mostrará su poder y soberanía. La visión se clarificó y su mensaje inspirador fue iluminado por Dios. A pesar de la desesperanza de los israelitas, Dios les había prometido un renacimiento nacional. Aunque habían sido dispersados y acorralados, subestimaron el poder divino. No solo serían revividos, sino también restaurados a su antigua grandeza, regresando a su tierra prometida. Ezequiel capítulo 37, versículo 14, declara la promesa divina de infundir su espíritu en ellos, devolviéndoles la vida y haciéndolos descansar en su tierra, para que reconozcan su soberanía. Dios completó la visión para Ezequiel y le reveló su significado. ¿Cómo podría Dios revivir los huesos secos de Israel? La palabra y el Espíritu serían los medios. Ezequiel fue instruido a profetizar sobre los huesos, anunciando la palabra de Dios. Cuando obedeció, los huesos comenzaron a unirse y tomaron forma, pero necesitaban el aliento divino para cobrar vida, ejemplificando el renacimiento espiritual. La renovación espiritual de la comunidad de creyentes en la época actual se produce mediante la combinación de la enseñanza sagrada y la influencia del Espíritu Santo. Sin ambos componentes, la congregación no puede experimentar plenamente la presencia divina en su medio. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 17 al 18, enseña que donde está el Espíritu del Señor, existe libertad, y al contemplar la gloria divina, somos transformados a su imagen por el poder del Espíritu Santo. Conforme a la enseñanza divina, nuestros actos transgresores y pecaminosos nos dejaron tan inertes como un montón de huesos secos. Sin embargo, Dios nos brindó un mensaje de esperanza al aceptar a Jesucristo como nuestro Redentor y Señor. Es hora de compartir esta esperanzadora palabra con aquellos que aún yacen espiritualmente muertos debido a sus pecados. Si difundimos este mensaje y reconocemos nuestra dependencia del Espíritu Santo para fuerza y guía, podríamos presenciar un resurgir en la vida espiritual, incluso en medio de la desolación. Efesios capítulo 2, versículo 1 afirma que Dios nos otorgó vida, a pesar de nuestra condición de muerte espiritual debido a nuestros pecados.
Romanos capítulo 5, versículo 8, declara el amor de Dios hacia nosotros al enviar a Cristo para redimirnos, incluso cuando éramos pecadores.